Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3. Es un gusto enorme estar de nuevo con ustedes. Soy el maestro Saúl Miranda. Comenzamos no sin antes recordarles que es necesario lavarse las manos constantemente con agua y jabón, al menos durante 20 segundos. Si necesitan salir, no olviden usar correctamente su cubrebocas, esto es, cubriendo nariz y boca. Además, procuren mantener una sana distancia, es decir, permanezcan alejados de las personas mínimo 1,5 metros. Siguiendo con lo planeado para ustedes, el propósito de hoy consiste en distinguir cambios y permanencias en el ámbito económico, social, cultural y en el paisaje durante la Segunda Revolución Industrial. A continuación, les invito a abrir su libreta y a tomar su bolígrafo para que hagan las anotaciones pertinentes. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! La lectura de esta sesión es un fragmento del artículo Moda Rápida, la industria que desviste al planeta, de Claudia Hernández, publicado en Cómo ves, una revista de divulgación científica de la UNAM. El texto aborda el costo social y el impacto ambiental de la llamada moda rápida, un modelo de negocios acelerado que impulsa a la gente a comprar más ropa, motivada por precios bajos y múltiples microtemporadas por año. Esta industria es responsable del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y de la producción del 20% de las aguas residuales a nivel mundial. Además de que año con año, esta industria genera millones de toneladas de desechos. Por ejemplo, en 2015, la industria de la moda rápida produjo 92 millones de toneladas de desechos, de los cuales no se reciclan ni el 1%. Sin más, vamos a leerlo. La idea de la rapidez en la moda rápida o fast fashion no se refiere solo a la velocidad de los procesos de producción y venta de la ropa, sino también a la brevedad del tiempo que la usamos. Este tipo de ropa suele hacerse con materiales de mala calidad y con acabados pobres, así que muy pronto se desgasta o se rompe. La industria manufacturera emplea aproximadamente a 75 millones de personas en todo el mundo, 500,000 en México, aunque en su mayoría son mujeres de entre 18 y 24 años. Esta industria ha protagonizado múltiples escándalos por emplear a niñas y niños. Tampoco es secreto para nadie que a estas personas se les explota con largas jornadas de trabajo y malas condiciones laborales. Uno de los eventos más infames ocurrió el 23 de abril de 2013, cuando el edificio Rana Plaza en Bangladesh se desplomó, matando a más de 1,100 personas e hiriendo a otras 2,500. Durante los 2 sismos del 19 de septiembre en la Ciudad de México, cientos de costureras perecieron cuando sus edificios de trabajo se desplomaron. A diferencia del derrumbe de Bangladesh, aquí no sabemos con certeza quiénes ni cuántas eran. Por si esto fuera poco, está el tema de los salarios. Dana Thomas, periodista estadounidense especializada en moda y cultura, estima que a una persona se le pagan apenas unos 4 pesos por confeccionar una prenda de 400. La moda rápida es una industria de 35,000 millones de dólares anuales que se reparte de manera escandalosamente inequitativa. En 2017 se estimó que una costurera tarda casi 2 años en ganar lo que un director gana en 2 horas. En el caso de la industria de la moda, los principales productores son China, Bangladesh, India,
Vietnam, Indonesia y Turquía. México aparece un poco más abajo en esta lista del Banco Mundial de Datos. Los principales consumidores son Estados Unidos de América, los países de la Unión Europea, China y Japón. No es nada descabellado imaginar un escenario en el que una prenda que se vende en Estados Unidos de América se haya hecho en China con algodón cultivado en Egipto. Esto quiere decir que se necesitarán cientos de vehículos terrestres, aéreos y marítimos para trasladar los insumos a todos estos lugares, lo que representa otro montón de emisiones que contabilizar. Y no hay que olvidar las emisiones generadas por los combustibles necesarios para operar herramientas y máquinas de toda la cadena de producción y para generar la electricidad que ilumina las fábricas y los puntos de venta. Un grupo de investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts estimó en 2015 que la fabricación de una sola playera de poliéster emite un aproximado de 5.5 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. A este acumulado todavía hay que agregar las emisiones que se generan cuando tiramos las prendas. La ropa requiere de agua en varios momentos de la cadena de producción. Para producir 1 kilo de algodón, por ejemplo, se necesitan aproximadamente 10,000 litros de agua, suficientes para que una persona se mantenga hidratada durante 13 años. Y con esta cantidad de algodón apenas alcanza para una playera y un pantalón de mezclilla. Las telas luego se sumergen en baños de agua mezclada con diferentes productos químicos para blanquearlas, hacerlas más maleables, dispersar y fijar los pigmentos y finalmente lavarlas. Tan solo en India, en donde el agua potable es un lujo, estos procesos húmedos requieren de 1.600 millones de litros de agua diariamente. Hasta aquí la lectura. Impactante, ¿no lo creen? Es muy interesante conocer todo lo que hay detrás de la compra de una camisa o de unos pantalones nuevos. ¿Se habían puesto a pensar quiénes son las personas que elaboran los productos que consumimos? ¿Cuántos litros de agua o cuántos kilos de algodón se necesitan? ¿O cuántas horas de trabajo y cuánto tiempo de traslado hicieron falta para que nosotros pudiéramos tener la ropa que nos viste? Tomar conciencia sobre todo esto es importante para hacer cambios en nuestros hábitos que ayuden al planeta Tierra. ¿Y ustedes en casa conocen la huella ecológica y social de su ropa? Como recordarán, en la sesión anterior estudiaron que entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, la industrialización se extendió hacia otros países europeos: Francia, Alemania, Holanda, Suiza, Suecia e Italia, y no europeos, como Estados Unidos de América y Japón. Debido al aumento de la población, en esta época se necesitaban más mercancías y los productores, para competir, debían implementar nuevas técnicas de producción, así como máquinas más eficientes. Además del hierro, en las máquinas comenzó a utilizarse también el acero. Asimismo, se emplearon nuevas fuentes de energía para mover las máquinas, como la electricidad y el petróleo. A este proceso se le denominó Segunda Revolución Industrial. La reorganización del trabajo y los adelantos tecnológicos y científicos, conforme se hicieron más cotidianos, incidieron en la sociedad, la vida cotidiana y la cultura de las naciones. Iniciemos con el paisaje. En un contexto más amplio, la industrialización trajo consecuencias para las ciudades. Antes, las fábricas se situaban a un costado de los ríos, pues el agua de estos ayudaba a mover las máquinas. Con la invención de la electricidad, esta podía producirse en algún sitio y transmitirse mediante cables a otros lugares.
Esta innovación permitió que las fábricas se localizaran cerca de las ciudades, donde había más trabajadores y compradores. Gracias a eso, las ciudades y la industria crecieron a un ritmo acelerado. Tanto la electricidad y las mejoras en la producción de acero facilitaron la aparición de nuevas formas urbanas. Esto dio lugar a puentes más seguros, vías férreas más eficientes y edificios más grandes. La aparición de la luz eléctrica hizo que las fábricas y los lugares para socializar estuvieran abiertos después del anochecer. Las calles tuvieran alumbrado eléctrico toda la noche y quienes tenían luz eléctrica en su casa podían alargar sus actividades. Para conocer más sobre las transformaciones tecnológicas que trajo la segunda revolución industrial y su repercusión en la economía, veamos y escuchemos el siguiente video. La máquina de vapor fue la primera máquina capaz de transformar la energía térmica en trabajo mecánico. Al mover un émbolo hacia arriba y hacia abajo al interior de un cilindro con la fuerza del vapor. Esta invención jugó un papel importante en la revolución industrial. La máquina se desarrolló en respuesta a las necesidades de la producción fabril. Y su perfeccionamiento transformó la vida de toda la humanidad, pues propició la producción en serie, lo cual fomentó la emigración de la población del campo a las ciudades para trabajar en las fábricas. A consecuencia de esto, se llevó a cabo un importante aumento en la producción de mercancías. Cabe destacar que la adaptación de las máquinas de vapor al funcionamiento de las locomotoras facilitó el comercio. La primera locomotora funcionó con un cilindro vertical y logró transportar hasta 70 personas y 10 toneladas de hierro a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Y con la creación de la turbina de vapor, la navegación marina adquirió un máximo grado de desarrollo que solamente fue superado por el uso de los combustibles nucleares. Posteriormente se inventaron los motores de reacción y los motores de combustión interna que dieron origen a la locomóvil. Una máquina de vapor montada sobre un chasis que movía enormes ruedas mediante un juego de poleas y correas de transmisión. Este mecanismo de fuerza motriz cambió radicalmente los procesos productivos industriales y los métodos de trabajo. En el siglo XIX, la industria se diversificó con el uso de nuevas fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad. El petróleo fue fundamental para el desarrollo de la industria automovilística. El alemán Karl Benz construyó el primer automóvil equipado con un pequeño motor de combustión interna, un carburador y un sistema de refrigeración por agua. La generación de electricidad permitió montar industrias en zonas sin carbón, así como mejorar el alumbrado público, el transporte y los medios de comunicación. Otro peldaño tecnológico fue la creación del primer avión por los hermanos Wright, quienes realizaron su primer vuelo el 17 de diciembre de 1903. En general, los avances científicos y tecnológicos han mejorado los procesos y han reducido los tiempos y costos en la elaboración de productos. Sin embargo, el consumo energético por el uso de la tecnología ha sido el principal responsable de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y, en consecuencia, del efecto invernadero. En el ámbito social, a partir de 1880, descendieron los índices de mortalidad en la mayor parte de Europa. Si para ese año morían aproximadamente 35 de cada 100 habitantes, en 1900 fallecían solo 28 de esos 100. Esto debido a la creación de vacunas y la invención de los antibióticos. Otro aspecto tiene que ver también con la higiene y el hábito de lavarse las manos. Anteriormente, la gente moría por enfermedades para las que hoy tenemos vacunas, por no lavarse las manos antes de comer o porque su médico no se las lavaba antes de atender un parto o una cirugía, pues aún no se entendían cómo los microbios causaban las enfermedades. Sin embargo, hubo otros cambios que resultaron desfavorables para millones de personas. A partir de la segunda revolución industrial, inició una constante migración del campo a la ciudad. De acuerdo con el geógrafo Horacio Capel, en 1850,
de 3.3 millones de habitantes que residían en Londres y en las 60 ciudades más importantes de Inglaterra, solo 1.3 millones habían nacido en las ciudades en que residían. O lo que es lo mismo, el 60% de la población urbana eran inmigrantes. Como podemos dar cuenta, la migración ha sido una característica permanente de la humanidad. En la actualidad es una práctica que continúa. En la cuestión laboral, como las fábricas podían trabajar a cualquier hora, hubo fábricas que obligaron a sus trabajadores a laborar de 16 hasta 20 horas al día, donde laboraban casi en estado de esclavitud. Como cada vez llegaban más y no había vivienda para todos, las personas más pobres no podían alquilar una vivienda. Eso derivó en que quienes llegaban buscaran construirse su vivienda con materiales de desecho, sin drenaje ni electricidad, usualmente en zonas que nadie había ocupado, como la orilla de ríos, pantanos u otros lugares peligrosos. En sociedades con gobiernos más estrictos era más difícil construirse una casa sin los permisos necesarios, y los inmigrantes podían terminar hacinados, es decir, 5, 7, 10 personas viviendo en una sola habitación o alquilando una cama o un rincón solo durante las horas necesarias para dormir, porque su sueldo era muy bajo como para alquilar un cuarto completo. Desde luego, bajo estas condiciones, las enfermedades y la mortandad no acabó para todas estas personas hasta mucho tiempo después. Estas contradicciones dieron lugar a muchas expresiones artísticas y políticas, como las que mencionaremos más adelante. La industrialización también impactó la vida cotidiana y la cultura. En la década de 1880 se construyeron tranvías eléctricos. En la década de 1890, Ferdinand von Zeppelin alcanzó el éxito con sus dirigibles y, tiempo después, los hermanos Wright hicieron de la aviación una realidad. A principios del siglo XX se inventó el automóvil, se produjo en serie y su uso se extendió. La revolución en los transportes permitió a las personas viajar de un lugar a otro y cambió la concepción del tiempo y del espacio. Sitios que antes parecían inalcanzables comenzaban a resultar accesibles. En cuanto al arte, el surgimiento de la fotografía y el cine hicieron su aparición. Mientras que la fotografía muchas veces servía para retratar a las personas adineradas, que triunfaban en la Segunda Revolución Industrial, en la pintura surgieron el impresionismo, que hablaba más de cómo el pintor sentía la realidad, no de cómo se veía, y el realismo, que retrataba problemas sociales que las personas poderosas no querían ver. En la literatura, el realismo también denunció las desigualdades. Aunque esto representaba el sentir de la época, hubo grupos que se organizaron contra esta forma de vivir y que cambiaron la historia de la humanidad. Entre ellos, tenemos a los seguidores de Karl Marx, un sociólogo que describió esa opresión como un conflicto entre una clase social poderosa y los obreros que eran oprimidos. Karl Marx y Friedrich Engels, autores del Manifiesto del Partido Comunista, 1848, sostenían que los proletarios no tienen nada que perder más que sus cadenas y, por el contrario, tienen un mundo que ganar, por lo que lucharon por la unión de los trabajadores. En Rusia, sus partidarios iniciaron una revolución que dividió al mundo entre socialistas y capitalistas durante todo el siglo XX. También hubo movimientos sufragistas que exigieron el voto y la igualdad de derechos para las mujeres. Otros pensaban que los gobiernos oprimían la libertad de las personas y se denominaron anarquistas.
un atentado anarquista contra un noble austriaco fue el evento que detonó la Primera Guerra Mundial. Antes de concluir con nuestra sesión, veamos y escuchemos el siguiente video sobre la industrialización en la actualidad. Pongan atención e identifiquen cambios y permanencia respecto a cómo se vivió este proceso durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La industria pertenece al sector económico secundario, que transforma las materias primas en productos. Con el fin de reducir costos de producción y obtener mayores ganancias, las industrias consideran factores físicos y humanos para establecerse en un lugar. Al llevarlo a cabo, impactan en la organización del espacio geográfico. Entre los factores físicos se evalúan la cercanía a las materias primas para acceder a ellas con facilidad y reducir el costo de su transportación. El acceso a fuentes de agua y de energía, como electricidad, petróleo y gas, con los que se lleva a cabo el proceso de producción. Y la presencia del relieve de planicie, que facilita la construcción de la infraestructura. En los factores humanos consideran la existencia de mano de obra abundante, barata y calificada, la presencia de redes de transporte amplias y variadas que posibiliten el traslado de materias primas y la distribución de los productos finales, la proximidad a los mercados de consumo para reducir el gasto en transporte, y políticas de Estado que fomenten la actividad industrial como apoyos económicos, deducción de impuestos o permisos de uso de suelo. En la actualidad, la industria básica aún da prioridad a los factores físicos para su ubicación. Las industrias de transformación y manufacturera lo hacen basados principalmente en los factores humanos. A lo largo de su historia, la actividad industrial ha ido transformando el espacio geográfico. Las primeras fábricas dieron pie a los paisajes industriales negros, llamados así por usar carbón como fuente de energía. Posteriormente, con el uso del petróleo, surgieron los paisajes industriales urbanos, establecidos cerca de las refinerías o de las grandes ciudades. Hoy en día, los paisajes industriales modernos se concentran cada vez más en la periferia de las ciudades, conectados a través de vías principales de comunicación. Las industrias del mismo ramo se aglomeran en una sola área para utilizar una infraestructura común, lo que forma polígonos o parques industriales. Además, en los países desarrollados existen los parques tecnológicos, espacios que integran ciencia, tecnología e industria con excelentes redes de transporte y comunicaciones. Y en los países en desarrollo se instalan industrias de origen transnacional en las que se aprovecha la mano de obra barata, así como los incentivos que brindan las políticas de sus gobiernos. En suma, se dice que la industrialización fue un proceso revolucionario porque impulsó una transformación radical en los sistemas políticos, económicos y sociales alrededor del mundo. Lamentablemente, el desarrollo de nuevas tecnologías también se aplicó a la guerra. Hacia 1914, la Primera Guerra Mundial incorporó vallas electrificadas, también conocidas como alambradas de la muerte, carros blindados, armas químicas, buques acorazados, cepelines que bombardeaban ciudades y aviones que rafaguearon los campos de batalla. De este periodo hablaremos más adelante. Para reforzar lo aprendido, les tengo un reto. Analicen un ámbito, ya sea político, económico, social o cultural de la Segunda Revolución Industrial que haya cambiado o permanecido y plasmen el comparativo en su cuaderno o en una hoja blanca. Por ejemplo, en pantalla pueden observar dos fotografías que nos reflejan el trabajo infantil a principios del siglo XX y una a principios del siglo XXI. Aunque en diversas naciones está prohibido, podemos dar cuenta que es una problemática que permanece. Sin duda, un cambio podrían ser las fuentes de energía que van desde las locomotoras de vapor, que se alimentaban con la energía del carbón en combustión, hasta los sistemas ciberfísicos, la tecnología electrónica y los sistemas informáticos que tenemos en la actualidad.
Y antes pasamos por el desarrollo de las máquinas potenciadas por la energía eléctrica y los automóviles impulsados por combustibles fósiles. Para completar el reto, no olviden que este tema lo podrán encontrar en su libro de texto gratuito. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Asimismo, retomen sus apuntes de las sesiones pasadas y el reto que elaboraron en la sesión ¿Dónde y cuándo la segunda revolución industrial? Es decir, la línea del tiempo de este proceso histórico. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir aquí en Aprende en Casa 3. Continúen llevando a cabo todas las medidas sanitarias. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico